Misterio y sonoridad, sonoridad luminosa. Misterio y sonoridad, sonoridad luminosa. Luminosa y portentosa. Luminosa y portentosa. Portento y solemnidad. Capullo de la verdad que florece en el terreno. Mujer, hombre, cielo y trueno de los poetas hermanos. Es divinamente humano. Es divinamente humano. Nuestro guitarrón chileno. Es divinamente humano. Es divinamente humano. Nuestro guitarrón chileno. El protagonista de este capítulo de La huella del canto a lo poeta es este instrumento, el guitarrón chileno, instrumento nacido y criado en nuestro país y consagrado a nuestro canto a lo poeta. Para eso nos vamos a dirigir a destacados cultores del guitarrón para conversar con ellos y para que nos cuenten los secretos de este instrumento. En este capítulo del guitarrón fuimos a ver a D'Angelo Guerra, a Manuel Sánchez y a Felipe Moreno, que son tres formas de tocar el guitarrón muy distintas. D'Angelo tiene una escuela tradicional del guitarrón chileno en una zona marcada como es Pirque, Él es muy estudioso. como fue Santo Rubio, como fue el Chostulloa. Y Manuel Sánchez, gran guitarronero, estudioso y ejecutor del guitarrón, viene de la escuela de Pancho. Entonces, es una transmisión de conocimiento. Está muy bien complementada. Ustedes conocieron a Manuel desde su inicio. Desde joven, pues desde que empezó. De que empezó. Desde que empezó. Entonces, también el caso de Felipe Moreno, eso es una innovación en el guitarrón, de hecho tener el guitarrón presente en otro tipo de música también. Una apertura. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Sí. Entonces, lo hace bien y es bueno que sirva de motivación a las nuevas generaciones este instrumento que para muchos es desconocido. Entonces, tenerlo a través de un joven como Felipe, que hace todo tipo de música, se puede complementar y eso está muy bien. La cuarteta del verso por el guitarrón dice: su música es alegría, alivio del pensamiento, del alma divertimiento y del corazón armonía. En un estudio muy bueno, sacando muy bien la cuenta, se ve lo que representa nuestro guitarrón chileno. Él no puede estar ajeno del canto y la poesía, buscando una melodía, recuerdo el tiempo lejano, que a lo divino y humano su música es alegría. Un guitarronero que no podía faltar en este capítulo fue Manuel Sánchez, guitarronero que sostuvo una escuela con canto a lo poeta. En el toquido característico de Pancho Astorga, su escuela, pero también en la de Chostulloa. Manuel ha sido un estudioso de las entonaciones tradicionales del canto a lo poeta, pero también ha dado una sonoridad experimental de este instrumento. Con mi propia entonación, ante todos me presento, por
porque el canto es sentimiento que vibra en mi corazón. Esta antigua tradición es memoria que recuerda. No permitir que se pierda el alma que nos escuda. Manuel Sánchez le saluda con sus 25 cuerdas. Para iniciar en este viaje de este instrumento maravilloso, guitarrón chileno, tenemos a nuestro primer invitado, payador guitarronero, Manuel Sánchez, a quien le agradecemos aceptar nuestra invitación. Y quisiera partir preguntándole por su inicio en este instrumento. ¿Cuál fue su escuela y cómo fue su proceso de aprendizaje? Bueno, mis inicios fueron hace ya como 30 años. Primero con un maestro de guitarra, que fue Sergio Sobal. Con él empecé como a introducirme en el mundo del canto a los poetas, con guitarra primero, aprendiendo entonaciones, aprendiendo un par de afinaciones, y a través de Sergio también conociendo a los cultores, ¿no? A los cantores en esa época, a Pedro Yáñez, Santos Rubio, Pancho Astorga, a Salvita, y por ahí se fue formando esta escuela un poco improvisada, ¿no? Pero mi primer maestro formal en el guitarrón sin duda fue Pancho Astorga. Con Pancho tuve por primera vez un guitarrón en mis manos, y con Pancho tomé como mis primeras clases de guitarrón. O sea, me enseñó como lo básico, cómo eran las pisadas, más o menos cómo era la afinación, cómo se atacaban las cuerdas, una cuestión bastante teórica también al principio porque yo no tenía guitarrón. Entonces lo primero que hice fue con el guitarrón de Pancho, que él me lo prestó, y era una emoción tremenda tenerlo en mis manos, y ahí hacer algo que después obviamente se me olvidó hasta que lo vi como al mes siguiente. Como a los 3 años después de ese primer encuentro con Pancho, yo tuve mi primer guitarrón, y ahí como que pude empezar oficialmente a aprender. Por lo tanto, con Pancho aprendí obviamente la común, aprendí la Rosa Romero, como las 4 o 5 entonaciones claves, las más usadas. Y también con el contacto, ¿no? A través de Pancho también fui conociendo a otros cultores, a otros cantores más de cerca, que también tuvieron como la gentileza de ir traspasando conocimientos, tal vez indirectamente. No es que yo les preguntara. Para hablar sobre este maravilloso instrumento que es el guitarrón chileno, fuimos a ver a un querido amigo y a un maestro también, que es Daniel Oguerra. Daniel Oguerra es el representante de la Escuela del Guitarrón Pircano y del estudio de las entonaciones de nuestro canto a los poetas, gracias al estudio que él sostuvo siendo joven con Santos Rubio, con Chosto Ulloa, con Manuelito Saavedra. Con un guitarrón prestado yo me voy a presentar, pues ya les vengo a cantar porque me siento inspirado. El canto va improvisado en esta presentación, porque fluye la emoción
al cantarle yo a esta tierra. Les canta el Ángelo Guerra y le habla del guitarrón. La senda de nuestro guitarrón chileno hoy nos trae a Casa Huemul, a quienes agradecemos por recibirnos y agradecemos también a este destacado cantor, guitarronero, payador, D'Angelo Guerra, con quien vamos a conocer más detalles y con quien vamos a profundizar también el sentido de ser guitarronera y de ser guitarronero. Para eso a mí me gustaría partir, agradeciéndote, D'Angelo, partir preguntándote, ¿desde cuándo conoces el guitarrón? ¿Cuál fue tu primer encuentro con este instrumento que queremos tanto? Hola Emma, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Primero que todo, para mí es un honor muy grande estar en este programa. También es un gusto gigante ser entrevistado por ti. Y este encuentro con el guitarrón en primera instancia fue a la edad de 6 años en un disco de Víctor Jara que se llama Canto por Travesura, que estuvo en la casa, en un cassette. Y ahí aparecía primero el guitarrón tocado acompañando unos brindis que decía Víctor Jara, y después apareció un verso a los poetas por Travesura que se llama Poema por un pito ruin. Y ese sonido a mí me llamaba mucho la atención. Me daba una cosa así como niño de 6 años no sabía describir la emoción. Me daba como pena, como ganas de llorar, o como risa. Me daba como todo junto. La historia cuenta que un amigo mío con el cual yo trabajo, músico también, Paulito, llega un día y me dice, Guerrita, encontré arriba de la micro, vi un afiche que decía talleres de guitarrón en Puente Alto. Llego allá y me recibe el señor profesor que me dice, hola, me dice, mucho gusto, yo voy a ser su profesor de guitarrón, mi nombre es Alfonso Rubio, tome. Y me pasa el guitarrón y me lo pasa en la mano así. Y yo sin conocer el instrumento, yo lo había escuchado, no lo conocía. Ahí también, pues me dieron todas las emociones juntas, no sabía si llorar, gritar, cantar, no sabía qué hacer, pero tenía un guitarrón en mis manos. Este querido instrumento siempre ha estado muy apegado a la sonoridad consagrada del canto a los poetas. En el último tiempo han habido personas como Felipe Moreno que han dado un giro a la tradición, pero también respetándola y abrazándola. Escuchemos las sonoridades nuevas que le da a este instrumento Felipe Moreno. Siguiendo por la senda y huella de nuestro guitarrón chileno, llegamos al Parque Metropolitano, donde nos espera Felipe Moreno, músico con su guitarrón. Muchas gracias, Felipe, por aceptar, regalarnos tu música, por aceptar estar con nosotros ahora. No, gracias a ti, Emma, por invitarme y dejarme mostrar las pelas de cable que yo hago. ¿Qué pasaste? Felipe Moreno no es cantor a los poetas, sin embargo es guitarronero. Él, desde la raíz del canto a los poetas, ha tomado otro rumbo distinto, ¿cierto? Que muchos admiramos. ¿Te parece si partimos haciendo una fusión un poquito distinta Ya, pues, vamos. para poder presentarte? Qué honor. Debajito de este espino aún debemos de llegar. Debajito de este espino aún debemos de llegar. Hoy me toca presentar a un músico puente altino. Él sigue por el camino con su guitarrón chileno.
es músico y es muy bueno. Con su canto y su matiz, gracias por estar aquí. A ti, Felipe Moreno. Felipe, me gustaría preguntarte, ¿cómo llegaste al guitarrón chileno? ¿Cuál fue tu primer encuentro con el instrumento? Mi primer encuentro con el instrumento fue por el lado de mi familia paterna. Ellos hemos sido siempre de Puente Alto desde tiempo inmemorial. Y mi abuelo siempre hablaba de Santos Rubio así como una gran estrella. Y también mi papá, en principios de los años 90, cuando yo tenía como 10 años, compró un cassette que era de Los Cuatro de la Rosa, donde aparecía un guitarrón chileno ahí en la portada. Y yo dije, oh, yo quiero tener ese instrumento, y me encantaba escuchar ese disco, me encantaba el sonido. Pero mucho tiempo después, mucho después, en Pirque, en el living de la casa de una persona, encontré un guitarrón. Ya habré tenido 20 y tantos años ya. Y me di cuenta, ni siquiera me atreví a tocarlo. Fue un momento muy impresionante. Pero miré hacia adentro y decía Enrique Tapia. Enrique Tapia, y me di cuenta que la dirección era como a 5 cuadras de mi casa. Y al día siguiente partí corriendo a visitarlo. San Pedro 167, la casa de don Segundo Tapia. Sin duda, de todos los guitarroneros yo fui aprendiendo algo que me gustó, algo que escuché, algo que vi que le agregaban. Moisés Chaparro, que ya tocaba en ese tiempo guitarrón también, fui viendo cositas que él hacía y yo las fui copiando derechamente, ¿sí? Con Santos Rubio nunca aprendí algo directamente, nunca tomé clases, sin embargo, ahí en la cancha misma, tocando con él o cantando, siempre me recomendaba algo. Siempre me decía, mira Manolo, me decía, en esta parte hazle esta cosita. ¿Cómo eran esos adornos? A ver, algunas fueron sugerencias y otras fueron cosas que yo escuché y que las incluí. Por ejemplo, es como esta intro, como este descanso que uno hace como prácticamente en todas las entonaciones, ¿no? Ese jueguito, taca, taca, tan, eso lo hacemos todos. Pero yo una vez escuché que Chosto yo hacía. Ah, precioso. Hay cambiando. Entonces él hacía esto. Eso se lo copié a él. Y uno lo puede complementar, ¿no? ¿Te fijas? Pero esta parte... Eso, por ejemplo. Santos Rubio una vez me hizo una sugerencia para lo de la del diablo. Todos hacemos eso, ¿no? Entonces él me dijo, Manolo, me dijo, mira, en esta parte hazle esta cosita. Y él me enseñó esto. Primero lo voy a hacer como yo lo hacía. ¿Ya? Y él me dijo que lo hiciera así. Bonito. Precioso también. D'Angelo, tú de casualidad, te lo pregunto así, ¿conociste a don Santos Rubio? Sí. ¿A don Chosto Ulloa? A los 5 pircanos del disco de la herencia, el guitarrón Herencia Musical, los alcancé a conocer en vida. Aprendí la velocidad, aprendí de Santo, por ejemplo, de Santo me aprendí muchas entonaciones. Muchas entonaciones. ¿Habían diferencias entre los toquidos Sí. de los guitarroneros? Sí. Entre los 5 pircanos, sí. ¿Cómo tocaba, por ejemplo, Santitos Rubio? Juan Pérez tocaba un poquito más acelerado, tocaba más parecido a don Manuel Ulloa, Juanito Pérez. Toca Juan Pérez, más parecido a don Manuel. Ya pasó, lógicamente, también por este programa, Juanito Pérez, ya lo entrevistaron también. Él toca más parecido a don Manuel Ulloa, al papá del Chosto, toca más rapidito, más apuradito.
Chosto tenía una velocidad un poquito más cadenciosa, pero también un poquito más rápido que Santos. ¿Hay algún adornito que le hayas aprendido a Chosto? Cuando empezaste a aprender el guitarrón, ¿conociste a Santos Rubio? Sí, pues tuve la tremenda suerte de tomar algunas clases particulares con él, irlo a ver allá a Puntilla, a su casa. Y grabé todo y fue una maravilla. ¿Qué aprendiste de Santos? Me admiré mucho de su forma armónica de tocar el guitarrón. Por lo general, uno cuando toca en el guitarrón, toca melodías, tu tan, tun, tan, tun, tan. Pero él a su vez hacía notas dobles, una especie como de acorde, clan, 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 clan. Y eso no lo logré emular nunca. No lo aprendí, pero me admiré mucho de eso. Sí. Hay algunas, por ejemplo, algunas cositas que me decía, eso es mío. Me bien orgulloso, esa la hice yo. Como por ejemplo cuando uno está en tónico, después se va a la dominante, la tensión, y para volver hacia esa forma de volver. Él me dijo que era él, así yo me la quedé. Y para hacer tu música, ¿hay algunos toquillos, adornos de los que tú te inspiraste para hacerla? ¿O es totalmente nuevo todo? No, a mí totalmente me inspira el sonido del guitarrón, esa forma repetitiva de sonar, esa rítmica, tun, tan, 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 ese como trance del guitarrón. Toda esa cosa rítmica a mí es lo que más me inspira a hacer toda la música, ya sea el piano, el guitarrón, la guitarra traspuesta. Es lo que me alucina, como que en mi nicho musical de ahí no me voy a salir más y en eso estoy, pues. Esta forma de, como por ejemplo, estar cantando una melodía y hacer una subida así como un poco contrapuntística. Todas esas cosas para mí son todo. Incluso las cosas que no puedo tocar en el guitarrón, terminé tocándola en la traspuesta, pero imaginándome que estoy tocando un guitarrón, que estoy dentro de ese lenguaje. Felipe, ¿tú alcanzaste a conocer a Chosto Ulloa? Lo alcancé a ver y alguna vez lo saludé, le di la mano. Sí, lo admiré de lejos, pero lo principal para mí fue después ver los videos. Todo el trabajo que hizo Claudio Mercado. Así como hay mucha gente que dice, oye, yo aprendí de mi papá, de mi abuelo, yo siento que aprendí de YouTube viendo los documentales. Chosto tiene, bueno, primero una musicalidad exquisita, una forma de enfrentar el instrumento tan dulce, tan única. Santos Rubio, que decía que Chosto le puso música al guitarrón. Hoy en día, no sé, pues, uno podría decir de que lo tradicional es el Chosto, pero en algún momento el Chosto no fue lo tradicional, pues fue la vanguardia en su momento. Pues no tocaba como su papá. Para mí, Chosto es el arquetipo del héroe. Yo siento que debiese recordarse mucho más al Chosto y todo el mundo debiese tenerlo en mente y Chile debiese pensar que él es el héroe. Una persona común y corriente que hizo grandes cosas. Santo, por ejemplo, tenía una habilidad impresionante que tocaba. Yo nunca lo vi tocar con el resto, en la mano derecha, nunca lo vi tocar con el resto de los dedos, siempre con estos dos. Con los dos Y nomás. hacía era maravilloso lo que hacía solo con estos dos dedos. Entonces, cómo ahorraba energía en eso y podía estar, o sea, en las vigilias toda la noche tocando y acompañando todo el resto y dándole la afinación y todo. Entonces, esas cosas a mí siempre me maravillaron y siempre me maravillé de los otros, de cómo tocaban, de cómo lo hacían. Entonces siempre me gustaba, no sé, el mismo Alfonso Rubio, por ejemplo, una eminencia, creo yo, sin duda hoy en día desde siempre, pero hoy en día más que nunca, porque es como el heredero directo, ¿no? del estilo más puro del guitarrón. En la principalina yo me iba directo, me pasaba derecho directo a re, ¿no? Y eso puede funcionar cuando uno canta, pero al hacer la introducción es bonito hacer ese paso por un galope por la. Mega bala. Eso, o también agregarle lo otro que.
¿Te fijas? Entonces hay 3 opciones ahí de cómo hacerlo. Y uno va jugando con esas opciones. Pues yo por lo general cuando hago las introducciones, cuando no estoy cantando, me estoy como inspirando para poder cantar, sobre todo en los encuentros payadores. Cuando estoy haciendo esas introducciones trato de meter todo, pero al momento de cantar, de empezar a improvisar, trato de hacer local el guitarrón lo más sencillo posible para tener la concentración absoluta en el verso, en la palabra. Entonces ahí uno va buscando las opciones. Y cuando meto cosas, claro, a veces meto un adornito, a veces meto 2, a veces meto 3 y lo voy variando también entre medio, ¿no? Entonces eso como que le da El aliño. un saborcito, claro, un saborcito distinto a la manera de tocar. Sí, Muy bien, pues. sí. D'Angelo, ¿y cómo es esto de los estilos, de las formas, las escuelas en el guitarrón? ¿Qué diferencias hay, por ejemplo, para escucharlo? Según yo, he sido siempre sostenedor de que en el guitarrón existen dos escuelas que son la base y que de ahí salen las ramas, pero son las raíces, que es la escuela codehuana, que es la escuela que cultivaba Pancho Astorga, y que tantos y tantas han aprendido de Pancho y se quedaron con el legado de Pancho. Y la otra es la escuela pircana, que fue la que cultivó desde Don Juan de Dios Reyes, que fue el que le enseñó a Santos hacia abajo, pues hacia adelante en la línea del tiempo, digamos, hasta Santos Rubio, hasta Alfonso Rubio, y todos los discípulos que hemos salido de ahí. ¿Nos podrías tú regalar el resultado de todo este proceso de la creación de tu propio estilo con alguna entonación? Vaciar el jarro de la mini pyme, dices tú. Sí, claro. Hay una entonación que me aprendí escuchando también estos discos que llegaron a casa antes de tocar guitarrón, que se llama La Conaisí, o por lo menos yo la conocí de esa forma. Y cuando conocí esta entonación me gustó siempre, y después en un momento ya le pedí a Alfonso directamente que me la enseñara. Y bueno, yo en mi mezcla de todo la toco bien parecido a Alfonso, pero con algunas cosillas mías. Esta es así, empieza así. Su introducción es esta. El jarro ya lo vacié y aquí les voy a mostrar esto que va a resultar, lo que en la vida mezclé. Asimismo me afirmé, pues para ir aprendiendo este canto que defiendo con alma y con corazón, tocando mi guitarrón, aquí lo voy conociendo. Ay, sí, aquí lo voy conociendo. Oiga, Manuel, ¿y qué se toca en el guitarrón chileno tradicionalmente? El canto a los poetas, lo más tradicional, el canto a los poetas, las melodías para cantar a lo divino y para payar, para improvisar. Ya. Eso es lo que más se toca. Y pero, hay un pero. Siempre los guitarroneros, por lo menos los que yo he conocido, siempre tienen alguna cartita guardada bajo la manga y siempre tienen alguna cosita extra que tocan. Siempre tocan una cuequita, tocan una polca, tocan un balsecito. Siempre tienen un par de cositas ahí en el repertorio que escapa a lo del canto a los poetas. Pero es eso nomás, no va más allá. La clave está en el canto a los poetas. Muy bien, entonces, consagrado a nuestro Sí, arte. absolutamente consagrado a la palabra, a la estrofa y a los 2 ritos esenciales de nuestra cultura popular, que son el canto a lo divino y la paya. ¿Nos podría compartir usted, si no es mucha la molestia, Mira, si no es mucha. algo que nos quiera regalar? Yo, después de haber absorbido mucho esto, de haber compartido con todos, de tener como el canto a los poetas ya en la piel, en todas partes, he empezado como a explorar
buscando acordes, buscando sonoridades que no son distintas, sino que no son distintas, sino que son nuevas, porque todo le pertenece al instrumento, no hay nada, no hay ninguna cuestión estrambótica que sí que suene, no, todo suena a guitarrón. Sin embargo, son cosas nuevas nomás que yo he ido buscando. Por ejemplo, me llamaba mucho la atención, siempre me ha llamado la atención de que existan pocas entonaciones en tono menor. De hecho, hay una que es la famosa, ¿no? El Sur de Ortega, que la tocaba por ahí Lázaro Salgado, pero que de hecho la grabación que hay de Lázaro Salgado es en guitarra, no en guitarrón. Y digo yo, hace poco tiempo, armé esta entonación que está en tono menor. Eso de usar también el índice como uñeta, la uña del índice como uñeta también, eso es... a ver, ¿quién hacía? No sé a quién le copié eso, pero a alguien se lo copié. Chosto hacía harto. Chosto también hacía ese purru, 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 muy bonito, sí. Y estos lisados, esto que no se usan mucho. Y buscando acordes, no un do menor. Y cosas que tienen las otras entonaciones también, si no es que... Un poquito, ¿no? Y mezclar los diablitos con el resto de las cuerdas. Por lo general los diablitos van sonando, ¿verdad? Entonces aquí buscar esa mezcla, hacerlo sonar junto con el resto de la encordadura. Eso respecto de las entonaciones, y siempre basándome, son creaciones mías hasta cierto punto, porque yo siempre me he basado en lo que ya está. ¿Tú sientes que es necesario, al hacer música con el guitarrón, conocer su raíz, que es el canto de los poetas? Sirve mucho conocer la raíz, en el sentido de que te abre un mundo infinito. Un mundo donde están los viejos ahí esperándote para mostrarte sus cosas, y ha sido de las cosas maravillosas que yo he tenido al entrar en la música en general. Pero también a la vez siento de que al enfrentarse a un instrumento es como enfrentarse a un tablero de ajedrez donde toda la gente tiene posibilidades, nada más. Es un lugar vacío, en cierta forma, donde uno lo llena con su experiencia. ¿Cuál fue el momento en el que tú, tocando entonaciones, dijiste, sale otro acorde acá distinto a lo que se escucha? Desde un principio yo traté de buscar eso, porque cuando lo adquirí yo ya estaba estudiando en la escuela moderna, entonces ya tenía el bicho encendido de sí, me gusta el guitarrón chileno, el sonido que tiene, quiero aprender a tocarlo, pero iluso, soñaba con sacarlo del estilo completamente y hacer un montón de acordes y ser un Paco de Lucía, pero no, eso no existe, eso es imposible. ¿Por qué? Porque es tan difícil el guitarrón. El guitarrón llega a un punto en que te dice, no, hasta acá nomás. Claro, uno como estudiante de música pensaba ocupar toda la gama cromática de notas posibles, y no todo se puede hacer en un guitarrón. Pues uno no puede hacer un cejillo en un tercer espacio porque se te caen los dedos. Pues. ¿Nos puedes mostrar alguna creación tuya en este instrumento? Claro, sí. Hay un tema que se llama Concierto Pililo, que lo hice un poco inspirado en esta décima de Violeta Parra que dice: sentencia de doble multa en no saber pentagrama, sin el máter de una llama destinado para gente culta, en el celebro me abulta causándome confusión, y al toque del guitarrón le voy cambiando el estilo por un concierto pililo que alegra mi corazón. Eso yo encuentro súper loco, porque toda la gente busca ese registro de Violeta Parra, si tocó guitarrón o no, y ahí dice que sí, no lo grabó, pero sí tenía esa relación con el instrumento de que alegra mi corazón, ¿no? Pues...
Yo no soy buen guitarrista, de hecho te contaba que dejé de tocar guitarrón mucho, o sea, guitarra mucho tiempo desde que conocí el guitarrón. Entonces como que perdí ahí harto tiempo. Y después trataba de retomar la guitarra para acompañarme, pero en realidad no, la guitarra no es lo mío. Y asumí que el guitarrón era como el instrumento con el que yo me siento más cómodo y empecé a crear también canciones con el sonido del guitarrón. Y ahí buscando también. Mezclando también acordes mayores con menores entre medio, incluyendo la sonoridad de los diablitos, deslizando cosas. Pero también para lograr eso tuve también que modificar un poco el encordado. Hay ciertos encordados con los que no funciona. Ha sido muy especial esta entrevista, Ángelo, bueno, porque existe mucho cariño de por medio también, admiración, respeto, y porque justamente acá estamos en un lugar, en un altar fotográfico, arte. Arriba tenemos, por ejemplo, a Violeta Parra, tenemos a nuestros maestros Santos Rubio, Chosto Ulloa, está Gabriela Pizarro, está don Audilio Reyes también, junto a grandes personajes que nos han dejado. Y estamos nosotros, que continuamos, Sí. que estamos vivitos, que nos gusta mucho cantar. Quizá podríamos cantar un poquito juntos, ¿no? Un gustazo para mí también, una emoción muy grande ver a esta niña, a esta mujer ya que la conocí tan pequeña cuando tenía 8 años y andaba acompañada de su padre que le tocaba la guitarra y ella cantaba chiquititas versos de su tata. Después ya verla como con 15 años arriba del escenario, con una impronta ya, aquí estoy yo y con un guitarrón en la mano y cantando los poetas e improvisando y eso ya. Y ahora, por supuesto, mira, siendo conductora de este espacio, por supuesto también preservando un poco el legado de que en parte fuera tu maestro, Pancho, ¿cierto? Y bueno, feliz, poema, feliz de verte gigante ya dentro del mundo de la poesía popular, dentro del mundo de las guitarroneras, de las cantoras. Y nada, pues es emocionante el asunto, ¿qué queréis que te diga? Es bien, mucha emoción verte aquí. Así que muchas gracias por considerarme a mí también en este espacio para hablar del instrumento, para hablar del canto de los poetas. Y gracias también a todo el equipo por la huella del canto de los poetas. Echemos una cantadita. ¿Tengo una cantadita? Ya. Gracias, Emita, te doy
porque me has entrevistado. Gracias, Emita, te doy, porque me has entrevistado. Felicidad tú me has dado, hablando este día de hoy, hablando este día de hoy. En este canto yo soy un aprendiz de esta tierra. El canto apaga la guerra, pero el canto no se apaga. Aquí en Mamadariaga, junto a D'Angelo se aferra, junto a D'Angelo se aferra. Gracias, Muy bien, D'Angelo. gracias, Emita. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Entonces, en base a esa experimentación también, ya a ese encordado personalizado mío, yo fui logrando distintas cosas. No sé, componer, por ejemplo, distintas piezas. En fin, entonces ahí hay que ir experimentando. Es un instrumento que, según mi punto de vista, todavía está en un proceso de adquirir una personalidad propia como instrumento solista, porque todavía está al servicio de las estrofas, ¿no? Y eso es maravilloso. Sin embargo, siento que está en ese camino solito, de manera natural. Nadie está empujando eso, porque como te decía al principio, todos los guitarroneros, alguna piececita por ahí tienen que escapar a lo típico del canto de los poetas. Muchas gracias por compartirnos su historia, Eso. por enseñarnos también. Muchas gracias por aceptar, por entregarnos también, por atreverte a buscar mundos nuevos, porque el guitarrón es como un mundo que tiene una raíz, ¿cierto? Tan antigua, pero también que tiene florcitas que están floreciendo, que son nuevas, que son florcitas nuevas, así que tú eres una de ellas. Muchas gracias Qué honor, por maestra. estar con nosotros. Muchas gracias por sus palabras y yo feliz aquí, cuando usted quiera. Hacemos música, lo que sea. Muchas gracias.
Habiendo estado con estos 3 guitarroneros importantes en el instrumento, me vengo con el aprendizaje y contenta de haber estado con 3 sonoridades diferentes de este instrumento. Es importante mencionar y dar a conocer que el trabajo de los 3 ha sido desde el respeto, y así debe ser también la interpretación de este instrumento que tiene tantos años de historia y que también tiene mucho futuro.